Parte 3. Los mercados y el bienestar. Capítulo 7. Consumidores, productores y eficiencia en los mercados. Cuando los consumidores acuden a los supermercados a comprar el pavo para celebrar la Navidad o alguna otra ocasión especial, se decepcionan por los altos precios de este producto. Al mismo tiempo, cuando los avicultores llevan al mercado los pavos que han criado, desearían que el precio de ese producto fuera aún más alto. Estas perspectivas no son sorprendentes, ya que los compradores siempre quieren pagar menos y los vendedores ganar más. Pero, ¿existe algún precio correcto del pavo desde el punto de vista de la sociedad? En capítulos anteriores estudiamos cómo en las economías de mercado las fuerzas de la oferta y la demanda determinan tanto los precios de los bienes y servicios como las cantidades vendidas. Sin embargo, hasta ahora hemos descrito cómo los mercados asignan recursos escasos sin preguntarnos directamente si estas asignaciones son deseables. En otras palabras, nuestro análisis ha sido positivo, lo que es, más que normativo, lo que debería ser. Sabemos que el precio del pavo se ajusta para asegurar que la cantidad ofrecida y la demandada sean iguales. Pero en este equilibrio, la cantidad de pavo producida y consumida es muy pequeña, muy grande o exactamente la que debe ser. En este capítulo abordaremos el tema de la economía de bienestar, el estudio de cómo la asignación de recursos afecta el bienestar económico. Empezaremos por examinar el beneficio que los compradores y vendedores reciben por ser parte del mercado. Posteriormente estudiaremos cómo la sociedad puede lograr que este beneficio sea lo más grande posible. Este análisis nos llevará a una profunda conclusión. El equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado maximiza los beneficios totales que reciben los vendedores y los compradores. Como recordará, uno de los 10 principios de la economía estudiados en el capítulo 1 es que normalmente los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. El estudio de la economía de bienestar analiza este principio más a fondo y responde nuestra pregunta acerca del precio correcto del pavo. Es decir, el precio que equilibra la oferta y la demanda de pavo es, en cierto sentido, el mejor, porque maximiza el bienestar total tanto de los consumidores como de los productores de pavo. Ni el consumidor ni el productor de pavo se proponen lograr este objetivo, pero su acción conjunta, dirigida por el precio de mercado, los lleva a un resultado de maximización del bienestar, como si los guiara una mano invisible. El excedente del consumidor. Para comenzar nuestro estudio de la economía de bienestar, examinaremos los beneficios que reciben los compradores de su participación en el mercado. La disposición a pagar. Suponga que usted es el propietario de una grabación en perfecto estado del primer álbum de Elvis Presley. Como no es fanático de él, decide venderla. Una manera de hacerlo es subastándola. 4 fanáticos de Elvis se presentan a la subasta: John, Paul, George y Ringo. Todos quieren tener el álbum, pero la cantidad que cada uno de ellos está dispuesto a pagar por él tiene un límite. La tabla 1 muestra el precio máximo que cada uno de los posibles compradores pagaría. El máximo de cada comprador es su disposición a pagar, y mide cuánto valora el comprador el bien. Cada comprador estaría dispuesto a comprar el álbum a un precio menor que su disposición a pagar y se negaría a comprar el álbum a un precio mayor que ésta. A un precio igual a su disposición a pagar, la compra del álbum le sería indiferente al comprador. Si el precio es exactamente igual al valor que le da al álbum, el consumidor estaría igualmente feliz si lo compra o si se queda con el dinero. Para vender el álbum, la subasta comienza con un precio bajo, digamos 10 pesos. Ya que los 4 compradores están dispuestos a pagar mucho más, el precio aumenta rápidamente. La puja termina cuando John ofrece 80 pesos o un poco más. En este punto, Paul, George y Ringo se retiran de la subasta, ya que no están dispuestos a ofrecer
más de 80 pesos. John paga los 80 pesos y se queda con el álbum. Es importante notar que el álbum ha sido adquirido por el comprador que más lo valoraba. ¿Qué beneficio obtiene John de comprar el álbum de Elvis Presley? En cierto sentido, John encontró una verdadera ganga. Estaba dispuesto a pagar 100 pesos por el álbum, pero solamente pagó 80 pesos. Decimos entonces que John tiene un excedente del consumidor igual a 20 pesos. El excedente del consumidor es la cantidad que el comprador está dispuesto a pagar por el bien menos la cantidad que efectivamente paga por él. El excedente del consumidor mide el beneficio que obtienen los compradores por participar en el mercado. En este juego, John recibe un beneficio de 20 pesos por participar en la subasta, ya que paga solamente 80 pesos por un bien que él valúa en 100 pesos. Paul, George y Ringo no obtienen ningún excedente del consumidor por participar en la subasta, ya que se fueron sin el álbum y sin pagar nada. Ahora consideremos un ejemplo un poco diferente. Suponga que usted cuenta con dos álbumes idénticos de Elvis para vender. Nuevamente la subasta se realiza entre los 4 posibles compradores. Para no complicar el ejemplo, supondremos que los dos álbumes se venden al mismo precio y que ningún comprador está interesado en comprar más de un álbum. Entonces el precio aumenta hasta que queden dos compradores. En este caso, la puja termina cuando John y Paul ofrecen 70 pesos o un poco más. A este precio tanto John y Paul están felices de comprar el álbum y George y Ringo no están dispuestos a ofrecer más de los 70 pesos. Tanto John como Paul reciben un excedente del consumidor equivalente a su disposición a pagar menos el precio que pagan. El excedente del consumidor de John es igual a 30 pesos y el de Paul es igual a 10. El excedente del consumidor de John es mayor en este ejemplo que en el anterior, ya que obtiene el mismo álbum a un precio menor. El excedente total del consumidor del mercado es igual a 40. La curva de la demanda como medida del excedente del consumidor. El excedente del consumidor tiene una estrecha relación con la curva de la demanda de un producto. Para entender cómo se relacionan, continuemos con nuestro ejemplo y consideremos la curva de la demanda de este peculiar álbum de Elvis Presley. Para empezar, utilizaremos la disposición a pagar de los 4 posibles compradores para obtener la tabla de la demanda del álbum. La figura 1 muestra la tabla de la demanda que corresponde a la tabla 1. Si el precio es mayor a 100, la cantidad demandada en el mercado es 0, ya que nadie está dispuesto a pagar ese precio. Si el precio está entre 80 y 100, la cantidad demandada es 1 porque solo John está dispuesto a pagar ese precio. Si el precio está entre 70 y 80, entonces la cantidad demandada es 2, ya que tanto John como Paul están dispuestos a pagar ese precio. Podríamos continuar con este mismo análisis para los diferentes precios. En este sentido, la tabla de la demanda se deriva de la disposición a pagar de los 4 posibles compradores. La gráfica de la figura 1 muestra la curva de la demanda que corresponde a esta tabla de la demanda. Observe la relación entre la altura de la curva y la disposición a pagar de los compradores. A cualquier cantidad, el precio dado por la curva de la demanda muestra la disposición a pagar del comprador marginal. Es decir, el comprador que saldría primero del mercado si el precio fuera más alto. Por ejemplo, con 4 álbumes, la curva de la demanda tendría una altura de 50, el precio que Ringo, el comprador marginal, está dispuesto a pagar por el álbum. Con 3 álbumes, la curva de la demanda tiene una altura de 70, el precio que George, que ahora es el comprador marginal, está dispuesto a pagar. Debido a que la curva de la demanda muestra la disposición a pagar de los compradores, también permite medir el excedente del consumidor. La figura 2 utiliza la curva de la demanda para calcular el excedente del consumidor en nuestros dos ejemplos. En el panel A, el precio es 80 pesos o poco más, y la cantidad demandada es 1. Observe que el área por encima del precio y por debajo de la curva de la demanda es igual a 20. Esta cantidad es exactamente el excedente del consumidor que calculamos antes
cuando solo se vendía un álbum. El panel B de la figura 2 muestra el excedente del consumidor cuando el precio es 70 pesos o un poco más. En este caso, el área por encima del precio y por debajo de la curva de la demanda es igual al área total de los dos rectángulos. A este precio, el excedente del consumidor de John es 30 pesos y el de Paul 10 pesos. Esta área es igual a 40 pesos. De nuevo, esta cantidad es el excedente del consumidor que calculamos antes. La lección de este ejemplo es válida para todas las curvas de la demanda. El área debajo de la curva de la demanda y por encima del precio mide el excedente del consumidor de un mercado. Esto es verdad, porque la curva de la demanda mide el valor que los compradores atribuyen al bien, medido este en función de la disposición a pagar por él. La diferencia entre esta disposición a pagar y el precio del mercado es el excedente del consumidor de cada comprador. Por tanto, el área total debajo de la curva de la demanda y por encima del precio es la suma del excedente del consumidor de todos los compradores en el mercado de un bien o servicio. ¿Cómo un precio más bajo incrementa el excedente del consumidor? En vista de que todos los compradores quieren siempre pagar menos por los bienes que adquieren, un precio más bajo es conveniente para los compradores de un bien. Pero, ¿cuánto aumentar el bienestar de los compradores en respuesta a un precio más bajo? Para responder esta pregunta de forma precisa utilizamos el concepto de excedente del consumidor. La figura 3 muestra un ejemplo típico de la curva de la demanda. Como podrá notar, esta curva se inclina paulatinamente hacia abajo en lugar de ser escalonada como en las dos figuras anteriores. En un mercado con muchos compradores, los escalones resultantes de cada comprador que abandona el mercado son tan pequeños que en esencia forman una curva continua. Aun cuando esta curva tiene forma diferente, las ideas que hemos desarrollado siguen. El excedente del consumidor es el área por encima del precio y por debajo de la curva de la demanda. En el panel A, el excedente del consumidor al precio P1 es el área del triángulo ABC. Ahora suponga que el precio disminuye de P1 a P2, como se muestra en el panel B. El excedente del consumidor es ahora igual al área ADF. El incremento del excedente del consumidor atribuible al precio menor es el área BCFD. El incremento en el excedente del consumidor se compone de dos partes. Primera, aquellos compradores que ya compraban la cantidad Q1 del bien al precio P1. Está mejor, ya que ahora pagan menos. El incremento en el excedente del consumidor de los compradores existentes en la reducción de la cantidad que pagan, esto es igual al área del rectángulo BCED. Segunda, algunos nuevos compradores entran al mercado porque están dispuestos a comprar el bien al precio menor. Como resultado, la cantidad demandada en el mercado se incrementa de Q1 a Q2. El excedente del consumidor que reciben los recién llegados es el área del triángulo CEF. ¿Qué mide el excedente del consumidor? Nuestro objetivo al desarrollar el concepto de excedente del consumidor es emitir juicios sobre la deseabilidad de los resultados del mercado. Ahora que ya entiende lo que es el excedente del consumidor, veamos si es una buena medida del bienestar económico. Imaginen que usted es un diseñador de políticas que trata de estructurar un buen sistema económico. ¿Se preocuparía por el monto del excedente del consumidor? El excedente del consumidor, la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por un bien menos el precio que realmente pagan por este, mide el beneficio que los compradores reciben de un bien de la forma en que ellos mismos, los compradores, lo perciben. Por tanto, el excedente del consumidor es una buena medida del bienestar económico si los diseñadores de la política económica quieren respetar las preferencias de los compradores. En algunas circunstancias, tales diseñadores deciden no preocuparse por el excedente del consumidor porque no respetan las preferencias que inducen el comportamiento del comprador. Por ejemplo,
Un drogadicto estaría dispuesto a pagar un precio muy alto por la heroína. Sin embargo, no podríamos decir que el adicto obtiene un gran beneficio de comprar heroína a bajo precio, aunque los adictos podrían pensarlo así. Desde el punto de vista de la sociedad, la disposición a pagar en este caso no es una buena medida del beneficio del comprador, y el excedente del consumidor no es una buena medida del bienestar económico, ya que los adictos no actúan pensando en lo que es mejor para ellos. Sin embargo, en la mayoría de los mercados, el excedente del consumidor sí refleja el bienestar económico. Los economistas normalmente suponen que los compradores son racionales cuando toman decisiones. Las personas racionales hacen lo mejor que pueden para lograr sus objetivos dadas las oportunidades. Los economistas también suponen normalmente que deben respetarse las preferencias de los consumidores. En este caso, los consumidores son los mejores jueces de cuánto beneficio reciben de los bienes que compran. El excedente del productor. Ahora estudiaremos el otro lado de los mercados y consideraremos los beneficios que reciben los vendedores de participar en el mercado. Como verá, el análisis del bienestar de los vendedores es similar al análisis del bienestar de los compradores. Los costos y la disposición a vender. Imagine ahora que usted es propietario de una casa y desea pintarla. Considera a 4 pintoras a saber, Mary, Frida, Georgia y Grandma. Cada pintora está dispuesta a realizar el trabajo si paga bien. Usted decide examinar las cotizaciones de las 4 y ofrecer el trabajo a la que lo realice al precio más bajo. Cada pintora está dispuesta a realizar el trabajo si el precio que recibirá es mayor que el costo de realizar el trabajo. En ese caso, el término costo deberá interpretarse como el costo de oportunidad, el cual incluye el desembolso que realiza la pintura, brochas, etc., así como el valor que ella le asigna a su tiempo. La tabla 2 muestra el costo de cada pintora. Como el costo de la pintora es el precio mínimo que aceptaría por realizar el trabajo, es una medida de la disposición a vender sus servicios. Cada pintora estaría deseosa de vender sus servicios a un precio mayor que su costo y se negaría a vender sus servicios a un precio menor que su costo. Con un precio igual a su costo, le sería indiferente vender sus servicios, es decir, estaría igual de feliz si obtiene el trabajo o si ocupa su tiempo y energía en otro propósito. Cuando usted considera las cotizaciones de las pintoras, el precio comenzará siendo alto, pero disminuirá rápidamente mientras ellas compiten por el trabajo. Una vez que Granma haya cotizado 600 pesos o un poco más, será la única oferente. Ella está feliz ante la posibilidad de realizar el trabajo, ya que su costo es de solo 500. Mary, Frida y Georgia no están dispuestas a realizar el trabajo por menos de 600. Observe que la pintora que puede realizar el trabajo al costo más bajo es la que lo consigue. ¿Qué beneficio obtiene Granma de conseguir el trabajo? Ya que ella está dispuesta a realizarlo por 500 pero recibe 600, decimos que recibe un excedente del producto de 100. El excedente del producto es la cantidad que éste recibe menos el costo de producción. Mide los beneficios que reciben los vendedores por participar en el mercado. Ahora considere un ejemplo un tanto diferente. Suponga que usted tiene 2 casas que necesita pintar. De nuevo subasta los trabajos a las 4 pintoras antes mencionadas. Para no complicar el ejemplo, supondremos que ninguna pueda pintar las 2 casas y que usted pagará el mismo precio por pintar cada una. Así, el precio disminuirá hasta que se queden solamente 2 pintoras. En este caso, la subasta termina cuando Georgia y Granma ofrecen cada una realizar el trabajo por 800 o poco menos. Ellas están dispuestas a realizar el trabajo a este precio, mientras que Mary y Frida no están dispuestas a ofrecerlo a un precio menor. Al precio de 800, Granma recibe un excedente del productor de 300 pesos y Georgia recibe un excedente de 200 pesos. El igual del excedente del producto en el mercado es 500 pesos. Uso de la curva de la oferta para medir el excedente del productor.
Así como el excedente del consumidor está íntimamente relacionado con la curva de la demanda, el excedente del productor está relacionado de forma similar con la curva de la oferta. Para entender la relación, continuemos con nuestro ejemplo. Comencemos utilizando los costos de las 4 pintoras para tabular la oferta de los servicios de pintura. La figura 4 muestra la tabla de la oferta que corresponde a los costos de la tabla 2. Si el precio es menor de 500 pesos, ninguna de las 4 pintoras estará dispuesta a realizar el trabajo, por lo que la cantidad ofrecida es cero. Si el precio oscila entre 500 y 600, solamente Granma estará dispuesta a realizar el trabajo, por lo que la cantidad ofrecida es 1. Si el precio oscila entre 600 y 800, tanto Granma como Georgia estarán dispuestas a realizar el trabajo, por lo que la cantidad ofrecida es 2 y así sucesivamente. Por tanto, la tabla de la oferta se deriva de los costos de las 4 pintoras. La gráfica de la figura 4 muestra la curva de la oferta que corresponde a esta tabla de la oferta. Observe que la altura de la curva de la oferta se relaciona con los costos de los vendedores. Así, a cualquier cantidad, el precio dado por la curva de la oferta muestra el costo del vendedor marginal, es decir, el primer vendedor que abandonará el mercado si el precio fuera menor. Con la cantidad de 4 casas, por ejemplo, la curva de la oferta tiene una altura de 900 pesos, el costo en el que Mary, la vendedora marginal, incurre para ofrecer sus servicios de pintura. Con una cantidad de 3 casas, la curva de la oferta tiene una altura de 800 pesos, el costo en el que incurre Frida, que es ahora la vendedora marginal. Ya que la curva de la oferta refleja los costos de los vendedores, podemos usarla para medir el excedente del productor. La figura 5 usa la curva de la oferta para calcular el excedente del productor en nuestros dos ejemplos. En el panel A, suponemos que el precio es de 600 pesos y en este caso la cantidad ofrecida es 1. Es importante resaltar que el área debajo del precio y sobre la curva de la oferta es igual a 100 pesos. Esta cantidad es exactamente igual al excedente del productor que calculamos antes para Granma. En el panel B de la figura 5 muestra el excedente del productor al precio de 800 pesos. En este caso, el área por debajo del precio y por encima de la curva de la oferta es igual al área total de los dos rectángulos. Esta área es igual a 500 pesos, el excedente del productor que calculamos con anterioridad para Georgia y Granma cuando se necesitaba pintar las dos casas. La lección de este ejemplo se aplica a todas las curvas de la oferta. El área debajo del precio y por encima de la curva de la oferta mide el excedente del productor en un mercado. La lógica es sencilla. La altura de la curva de la oferta mide los costos de los vendedores y la diferencia entre el precio y el costo de producción es el excedente del productor de cada vendedor. Por tanto, el área total de la suma del excedente del productor de todos los vendedores. Como un precio más alto incrementa el excedente del productor. No les sorprenderá saber que los vendedores quieren siempre recibir un precio más alto por los bienes que venden. Sin embargo, ¿cuánto aumenta el bienestar de los vendedores en respuesta a un precio más alto? El concepto de excedente del productor ofrece una respuesta precisa a esta pregunta. La figura 6 muestra una curva de la oferta típica con pendiente positiva que se da en un mercado con muchos vendedores. Aunque esta curva de la oferta difiere en forma respecto a la de la figura anterior, medimos el excedente del productor de la misma manera. El excedente del productor es el área debajo del precio y por encima de la curva de la oferta. En el panel A, el precio es P1 y el excedente del productor es el área del triángulo ABC. El panel B muestra lo que sucede cuando el precio aumenta de P1 a P2. El excedente del productor es ahora igual al área ADF. Este incremento en el excedente del productor consta de dos partes. Primera, aquellos vendedores que ya tenían la cantidad Q1 del bien al precio menor P1. Están mejor ahora, ya que ganan más por lo que venden. El incremento en el excedente del productor para los vendedores existentes
es el área del rectángulo BCED. Segunda, algunos nuevos vendedores entran al mercado ya que están dispuestos a producir el bien al precio más alto, lo que da por resultado un aumento en la cantidad ofrecida de Q1 a Q2. El excedente del productor de estos recién llegados es el área del triángulo CEF. Como muestra de este análisis, utilizamos el excedente del productor para medir el bienestar de los vendedores de una forma muy similar a como utilizamos el excedente del consumidor para medir el bienestar de los compradores. Como estas dos medidas de bienestar económico son muy similares, es natural usarlas conjuntamente. En efecto, esto es exactamente lo que haremos en la siguiente sección. Eficiencia del mercado. El excedente del consumidor y el excedente del productor son las herramientas básicas que utilizan los economistas para estudiar el bienestar de los compradores y los vendedores en el mercado. Estas herramientas ayudan a responder una pregunta fundamental del análisis económico. ¿Es deseable la asignación de los recursos que el libre mercado determina? El planificador social benevolente. Para evaluar los resultados del mercado, introduciremos en nuestro análisis un nuevo personaje hipotético llamado el planificador social benevolente. Este planificador social benevolente es un dictador todopoderoso, omnisapiente y bien intencionado. El planificador desea mejorar el bienestar de todos en la sociedad. ¿Qué debe hacer este planificador? ¿Debe dejar a los compradores y vendedores en el equilibrio al que lleguen naturalmente por su cuenta? ¿O podrá incrementar el bienestar modificando de algún modo el resultado del mercado? En primer lugar, y con el objeto de contestar esta pregunta, un planificador debe decidir cómo medirá el bienestar económico de una sociedad. Una posible medida sería la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor, que llamamos excedente total. El excedente del consumidor es un beneficio que reciben los compradores de su participación en el mercado y el excedente del productor es el beneficio que reciben los vendedores. Resulta entonces natural utilizar el excedente total como medida del bienestar económico de la sociedad. Para entender mejor esta medida del bienestar económico, es importante recordar cómo se mide el excedente del consumidor y el del productor. El excedente del consumidor se define como excedente del consumidor igual al valor para los compradores menos la cantidad pagada por los compradores. Del mismo modo, definimos el excedente del productor como excedente del productor igual la cantidad recibida por los vendedores menos el costo para los vendedores. Al sumar el excedente del productor y el excedente del consumidor, obtenemos excedente total es igual al valor para los compradores menos la cantidad pagada por los compradores más la cantidad recibida por los vendedores menos el costo para los vendedores. La cantidad pagada por los compradores es igual a la cantidad recibida por los vendedores. Por tanto, los términos localizados en medio de la expresión se eliminan. Entonces, podemos escribir el excedente total como excedente total igual valor para los compradores menos costo para los vendedores. El excedente total en un mercado es el valor total para los compradores de un bien medido por su disposición a pagar menos el costo total en el que incurren los vendedores para proveer estos bienes. Si la asignación de los recursos maximiza el excedente total, decimos que la asignación es eficiente. Si una asignación no es eficiente, entonces existen ganancias potenciales del mercado entre compradores y vendedores que no se están realizando. Por ejemplo, una asignación es ineficiente si los vendedores no producen un bien al costo más bajo. En este caso, el desplazamiento de la producción de un producto de alto costo a un producto de bajo costo reducirá el costo total de los vendedores y aumentará el excedente total. Asimismo, la asignación es ineficiente si los compradores que valoran más un bien no lo consumen. En este caso se desplazará el consumo del bien del comprador con valuación baja hacia el comprador con valuación alta, aumentará el excedente total. Además de la eficiencia, el planificador social podría preocuparse también por la igualdad, es decir, el punto en el que los diferentes compradores y vendedores del mercado tienen un nivel de bienestar económico similar.
En esencia, las ganancias del intercambio comercial en un mercado son como un pastel que se reparte entre los diferentes participantes. La pregunta sobre la eficiencia tiene que ver con el hecho de si el pastel es lo más grande posible. La pregunta sobre la igualdad trata de cómo se reparte el pastel y cómo se distribuyen las rebanadas entre los diferentes miembros de la sociedad. En este capítulo nos centraremos en la eficiencia como la meta del planificador social. Sin embargo, es importante tener en mente que los verdaderos diseñadores de políticas también se preocupan a menudo por la igualdad. Evaluación del equilibrio del mercado. La figura 7 muestra los excedentes del consumidor y del productor cuando un mercado alcanza el equilibrio entre la oferta y la demanda. Recuerde que el excedente del consumidor es igual al área por encima del precio y por debajo de la curva de la demanda. Y el excedente del productor es igual al área por debajo del precio y por encima de la curva de la oferta. Por tanto, el área total entre la curva de la oferta y la demanda hasta el punto de equilibrio representa el excedente total en el mercado. ¿Esta asignación de recursos del mercado es eficiente en equilibrio? Esto es, ¿maximiza el excedente total? Para responder esta pregunta, recuerde que cuando un mercado está en equilibrio, el precio determina los compradores y vendedores que participarán en el mercado. Los compradores que valoran el bien más que el precio, representado por el segmento AE en la curva de la demanda, deciden comprar el bien. Los compradores que valoran el bien menos que el precio, representado por el segmento EB, no participan. Del mismo modo, los vendedores que tienen costos menores que el precio, representados por el segmento CE sobre la curva de la oferta, deciden producir y vender el bien. Los vendedores cuyos costos son mayores que el precio, representado por el segmento ED, no participarán. Estas observaciones nos llevan a 2 puntos sobre el resultado del mercado. 1. Los mercados libres asignan la oferta de bienes a los compradores que los valoran más, medido por su disposición a pagar. 2. Los mercados libres asignan la demanda de bienes a los vendedores que pueden producirlos al costo más bajo. Por consiguiente, dada la cantidad producida y vendida en el equilibrio de mercado, el planificador social no puede incrementar el bienestar económico modificando la asignación de consumo entre los compradores o la asignación de la producción entre vendedores. Pero ¿el planificador social puede incrementar el bienestar total por medio de un aumento o un decremento en la cantidad del bien? La respuesta es no, como se menciona en el siguiente punto acerca de los resultados del mercado. 3. Los mercados libres producen la cantidad de bienes que maximiza la suma del excedente del consumidor y del productor. La figura 8 muestra por qué esto es verdadero. Para interpretar esta figura es necesario tener presente que la curva de la demanda refleja el valor que le dan los compradores al bien y la curva de la oferta refleja el costo para los vendedores. A cualquier cantidad por debajo del punto de equilibrio como Q1, el valor para el comprador marginal es superior al costo para el vendedor marginal. Como resultado, un incremento en la cantidad producida y consumida incrementa el excedente total. Esto continúa siendo cierto hasta que se alcanza el nivel de equilibrio. De manera similar, a cualquier cantidad por encima del nivel de equilibrio, como Q2, el valor para el comprador marginal es menor que el costo para el vendedor marginal. En este caso, una reducción de la cantidad aumenta el excedente total y esto continúa siendo cierto hasta que se llega al nivel de equilibrio. Para maximizar el excedente total, el planificador social escogerá la cantidad donde se intersecan la curva de la oferta y la curva de la demanda. Conjuntamente, estos 3 puntos indican que el resultado del mercado provoca que la suma de los excedentes del consumidor y del productor sea lo más grande posible. En otras palabras, el resultado de equilibrio es una asignación eficiente de recursos. El planificador social benevolente puede, por tanto, dejar el resultado del mercado como lo encontró. Esta política de dejar actuar al mercado se conoce como laissez-faire, una expresión en francés que literalmente se traduce como dejar hacer. La sociedad tiene suerte de no necesitar la intervención del planificador social.
Si bien ha sido un ejemplo útil el imaginar lo que un dictador todopoderoso, omnisapiente y bien intencionado podría ser, seamos realistas, estos personajes son difíciles de encontrar. Los dictadores rara vez son benevolentes y aun si encontráramos a alguien tan virtuoso, le faltaría información crucial. Pensemos que nuestro planificador social trata de escoger por sí mismo una asignación eficiente de recursos en lugar de confiar en las fuerzas del mercado. Para poder hacer esto necesitaría conocer el valor que cada consumidor potencial atribuye a un bien en particular en el mercado y el costo de cada productor potencial. Además, necesitaría conocer esta información no solo para este mercado en específico, sino para cada uno de los miles de mercados en la economía. El trabajo es prácticamente imposible, lo que explica por qué las economías centralizadas nunca funcionan bien. Sin embargo, el trabajo del planificador se vuelve relativamente fácil cuando consigue un socio, la mano invisible del mercado de Adam Smith. La mano invisible toma en cuenta toda la información sobre los compradores y los vendedores y guía a todos los miembros del mercado al mejor resultado, medido este en términos de la eficiencia económica. Esto es en verdad una hazaña extraordinaria y es la razón por la cual los economistas aseguran que los mercados libres son la mejor manera de organizar la actividad económica. ¿Debería existir un mercado de órganos? Caso de estudio. Hace algunos años, en la primera plana del periódico estadounidense Boston Globe, se leía el siguiente encabezado: Cómo el amor de una madre salvó dos vidas. El periódico relataba la historia de Susan Stephens, una mujer cuyo hijo necesitaba un trasplante de riñón. Cuando el médico descubrió que el riñón de la madre no era compatible, propuso una solución novedosa. Si Susan donaba uno de sus riñones a un extraño, su hijo se colocaría en el primer lugar de la lista de espera. La madre aceptó el trato y rápidamente dos pacientes obtuvieron el trasplante que había estado esperando. La ingenuidad de la propuesta del médico y la nobleza del acto de la madre no se pueden poner en duda. Sin embargo, la historia nos lleva a formularnos preguntas fascinantes. Si la madre pudo intercambiar un riñón por otro, ¿le permitiría entonces el hospital intercambiar un riñón por un tratamiento experimental de cáncer que resultaría muy caro y que no tendría otra forma de pagar? ¿Debería permitírsele intercambiar su riñón para que su hijo recibiera educación gratuita en la escuela de medicina del hospital? ¿Debería poder vender su riñón y utilizar el dinero para cambiar su viejo automóvil Chevy por un nuevo y lujoso Lexus? Como cuestión de política pública, nuestra sociedad considera ilegal la venta de órganos. En esencia, en el mercado de órganos el gobierno ha impuesto un precio máximo de cero. El resultado, como ocurre con cualquier precio máximo obligatorio, es la escasez del bien. Lo que hizo que el acto de Susan no cayera dentro de esta prohibición fue que no hubo intercambio de dinero. Muchos economistas creen que se presentarían grandes beneficios si existiera un mercado libre de órganos. Las personas nacen con dos riñones, pero por lo general solo necesitan uno. Mientras tanto, algunas personas padecen enfermedades que las dejan sin ningún riñón que funcione. A pesar de las ganancias evidentes del comercio, la situación actual es terrible. El paciente típico tiene que esperar varios años para obtener un trasplante de riñón y cada año mueren miles de personas porque no fue posible encontrar un riñón compatible. Si quienes necesitan un riñón pudieran comprarlo a quienes tienen dos, el precio aumentaría hasta alcanzar el equilibrio entre la oferta y la demanda. Los vendedores estarían mejor con dinero extra en sus bolsillos y los compradores estarían mejor que en el órgano que necesitan para salvar su vida, mientras que la escasez de riñones desaparecería. Dicho mercado nos llevaría a una asignación eficiente de recursos. Sin embargo, los críticos de este plan se preocupan por la justicia. Sostienen que un mercado de órganos beneficiaría a los ricos a expensas de los pobres, ya que los órganos se asignarían a quienes tuvieran mayor disposición y capacidad de pago. Sin embargo, también se puede cuestionar la justicia del sistema actual. Por el momento, la mayoría de nosotros vamos por la vida con un órgano extra que no necesitamos realmente, mientras que algunos de nuestros conciudadanos están muriendo por obtener uno. ¿Es esto justo? Conclusión.
la eficiencia y las fallas del mercado. Este capítulo presentó las herramientas básicas de la economía del bienestar, excedentes del consumidor y del productor, y las utilizó para evaluar la eficiencia del libre mercado. Analizamos cómo las fuerzas de la oferta y la demanda asignan los recursos eficientemente. Esto es, a pesar de que cada comprador y cada vendedor en el mercado se preocupa solamente por su propio bienestar, una mano invisible guía a todos ellos hacia el equilibrio que maximiza el beneficio total tanto de los compradores como de los vendedores. Aquí es preciso hacer una advertencia. Para llegar a la conclusión de que los mercados son eficientes, se presentaron varios supuestos sobre el funcionamiento del mercado. Cuando estos supuestos no se cumplen, nuestra conclusión acerca de que el equilibrio del mercado es eficiente ya no puede sostenerse. Para concluir este capítulo, consideremos brevemente dos de los supuestos más importantes. Primero, en nuestro análisis supusimos que los mercados son perfectamente competitivos. En el mundo real, sin embargo, la competencia en algunas ocasiones dista mucho de ser perfecta. En algunos mercados, un solo comprador o vendedor, un pequeño grupo de ellos, controla el precio del mercado. A esta capacidad para influir en los precios se la llama poder de mercado. Este poder puede causar que los mercados sean ineficientes porque mantiene tanto el precio como la cantidad lejos del equilibrio entre la oferta y la demanda. Segundo, en el análisis se supuso que el resultado del mercado afecta únicamente a los compradores y vendedores del mismo. Sin embargo, en el mundo real las decisiones de los compradores y vendedores afectan a otras personas que no participan en el mercado. La contaminación es el ejemplo clásico. El uso de pesticidas en la agricultura, por ejemplo, afecta no solamente a quienes los fabrican y a los agricultores que los utilizan, sino también a muchos otros que respiran el aire o beben agua que ha sido contaminada con estos pesticidas. Estos efectos secundarios, llamados externalidades, hacen que el bienestar en el mercado dependa de otros factores y no únicamente del valor para los compradores y el costo para los vendedores. Como los compradores y vendedores no toman en cuenta estos efectos secundarios cuando deciden cuánto consumir y producir, el equilibrio del mercado puede ser ineficiente desde el punto de vista de la sociedad. El poder de mercado y las externalidades son algunos ejemplos de un fenómeno general llamado falla de mercado. Este fenómeno es la incapacidad que tienen algunos mercados sin regulación de asignar recursos de una manera eficiente. Cuando los mercados fallan, las políticas públicas pueden remediar el problema e incrementar la eficiencia económica. Los microeconomistas dedican mucho tiempo y esfuerzo a estudiar el problema de las fallas del mercado y el tipo de políticas que funcionan mejor al momento de corregir estas fallas. Conforme avance en sus estudios de economía, se dará cuenta que las herramientas de la economía del bienestar que hemos desarrollado aquí se adaptan fácilmente a este contenido. A pesar de la posibilidad de que el mercado falle, la mano invisible es extraordinariamente importante. En muchos mercados, los supuestos que hicimos en este capítulo funcionan bien y la eficiencia del mercado se aplica directamente. Más aún, es posible usar nuestro análisis de la economía del bienestar para esclarecer algunos de los efectos de varias políticas gubernamentales. En los siguientes dos capítulos aplicaremos las herramientas que hemos desarrollado hasta el momento para estudiar dos cuestiones importantes de política económica: los efectos de los impuestos y del comercio internacional en el bienestar.